Buenas tardes, jóvenes. Vamos a finiquitar el tema de los enfoques curriculares. Vamos a desarrollar o a señalar algunos elementos importantes del enfoque curricular por competencias. Antes de hacer mención a estos elementos, quisiera recordarles que el enfoque curricular es una postura teórica que guía la planificación, la implementación y la evaluación de un currículum y que además visualizan los componentes o aquellos elementos curriculares y sus interacciones según el énfasis de uno de los componentes. Quisiera también recordar que en lecciones anteriores hemos conversado que dependiendo del enfoque curricular que se asuma, va a existir un componente curricular predominante. Así que en el caso de las competencias, por ejemplo, que es este último enfoque que vamos a estudiar, también tiene un componente predominante. Básicamente son las competencias o las habilidades que quedan plasmadas en un perfil de egreso. Ahora bien, cuando hablamos del enfoque curricular por competencias, estaríamos hablando de un currículum centrado en competencias laborales y profesionales. Hay muchos especialistas, estudiosos en el ámbito educativo desde la teoría curricular que han escrito mucho sobre el enfoque y sobre los modelos por competencias. Es un término que se acuña desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Chomsky es uno de los que acuña este término por competencia. Más o menos entre la década de los 60 a los 80 viene trabajándolo fuertemente. El señor Barriga y Tobón, mexicanos, también han trabajado bastante el tema de competencias, que esto representa parte de la fundamentación teórica de este enfoque curricular. La finalidad que tiene el enfoque curricular por competencias es desarrollar, fortalecer y evaluar las competencias en el estudiantado. En el papel del docente y del estudiantado tenemos lo siguiente. En el caso de la persona docente, representa un mediador, un facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante logre desarrollar una serie de propuestas modulares. Y los perfiles de egreso representan su norte para trabajar, para planificar didáctica y evaluativamente sus clases. En el caso del papel del estudiantado, la persona estudiante va a generar autoaprendizaje a través de una serie de estrategias o de metodología activa que se propone. Y también se va a fortalecer las estrategias de aprendizajes propias del estudiante. Va a tener el acompañamiento del docente como un guía, un facilitador de ese proceso a través de un trabajo colegiado. En el caso de las estrategias, vamos a tener en las estrategias metodológicas una estrategia de enseñanza programada y modular. Vamos a utilizar, por ejemplo, el trabajo en equipo, el aprendizaje por proyecto, la resolución por problemas, el análisis de casos, entre otros, o otras estrategias que se pueden utilizar y que forman parte del aprendizaje activo. En el caso de las estrategias evaluativas, tenemos también actividades evaluativas que van a integrar tanto la teoría como la práctica. Acá, cuando se hace mención de la teoría como la práctica, es porque no nos estamos quedando solo en un aprendizaje que es el aprender a conocer, sino que empezamos a fortalecer otras habilidades y en este caso van a responder a esos aprendizajes que habíamos conversado también en la sesión anterior, que fueron también parte de los postulados que da la UNESCO, que son aquellos 4 aprendizajes: aprender, ser, conocer, hacer y convivir. También vamos a evaluar competencias, pero esas competencias se van a evaluar a partir de criterios de desempeño e indicadores de logro. Los indicadores de logro son los que vamos a utilizar o los que vamos a vaciar en un instrumento evaluativo. Y esto lo vamos a ir identificando también ahora que entremos de lleno en el estudio de la planificación didáctica del aula.
y del nuevo cambio paradigmático que ha hecho el Ministerio de Educación Pública. Por último, quisiera hacer mención que también a través de la teoría curricular y también de los elementos que nos da este enfoque curricular por competencia, podemos también señalar cuáles son aquellos componentes o elementos curriculares básicos que se pueden utilizar en una planificación didáctica. Por ejemplo, su énfasis va a ser siempre las competencias. Pueden aparecer competencias, saberes o aprendizajes esperados. Por ejemplo, con el nuevo modelo de programación que propone el Ministerio de Educación Pública, nosotros vamos a toparnos con el término de habilidad y en algún momento en la parte de planificación didáctica vamos a también a encontrar el término de aprendizajes esperados. Otros de los elementos que podemos encontrar en una planificación didáctica son, por ejemplo, también las estrategias metodológicas. Y la estrategia metodológica se va a dividir en 3 momentos. O sea, vamos a pensar en actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Y en el caso de la estrategia evaluativa, va a considerar otros aspectos o otros elementos. Por ejemplo, dependiendo del modelo, podemos encontrar que la estrategia evaluativa se divide en criterios de evaluación, indicadores de logro, evidencias y recursos. Básicamente son elementos que se dan. Recordar que la teoría curricular no da recetas, sino que más bien proporciona una base teórica importante y que a partir de ahí se empieza a gestar todo el proceso de planificación y del desarrollo de un currículum nacional.